con expectativa, que Dios nos va a hablar y Dios puede hacer cosas asombrosas en nosotros en cualquier momento, pero especialmente cuando estamos en un lugar como este, en una atmósfera como esta, es que Dios se mueve, su Espíritu Santo se mueve. Vamos a hacer una oración. Le invito a que incline su rostro un momento y cierre sus ojos ahí donde está. Y vamos a pedirle al Espíritu Santo de Dios que nos ayude, que nos hable, que use la palabra para tocar las fibras más profundas de nuestro ser, llegar a los lugares donde nada ni nadie puede llegar, a lo profundo de nuestro corazón y de nuestra mente también. Espíritu Santo, pedimos tu asistencia una vez más, Señor, en esta mañana. Reconocemos nuestra profunda necesidad de tu ayuda, de tu poder, de tu revelación. Pedimos que tu luz ilumine todo nuestro ser, todo nuestro corazón, toda nuestra mente. Que hoy la palabra de Dios sea como una lámpara que ilumina todo lugar en nuestra vida, especialmente el área de nuestros pensamientos, de nuestra mente, Señor, para revelar lo que está escondido, para iluminar lo que está oculto y que quizá no nos damos cuenta cómo nos limita, cómo nos restringe, cómo nos condiciona y cómo nos impide caminar en la libertad que Cristo ha provisto en la cruz. Espíritu Santo, derrama sobre nosotros sabiduría y revelación. Háblanos, transfórmanos con la palabra, santifícanos, libértanos, rompe cadenas, ataduras, destruye las obras del diablo, Señor. Te lo pedimos en el nombre glorioso de Jesús. Y la iglesia dice: amén, gloria a Dios. Mis hermanos, quiero continuar en esta línea de descubrir las obras del enemigo, cómo operan en nuestra vida. Es un tema relacionado con la guerra espiritual, lo que hemos estado hablando en las últimas semanas. Y hoy yo quiero hablar acerca de derribar fortalezas y argumentos. Estamos descubriendo toda la obra del enemigo en la vida de las personas. Estamos descubriendo todas las estrategias, todo lo que el enemigo hace e intenta para oprimirnos, para gobernarnos, para controlarnos, para condicionarnos. Y es sumamente importante que a través de la palabra nosotros podamos tener un entendimiento claro, profundo acerca de cómo estas cosas operan en nuestra vida para que las podamos derribar y las podamos destruir. ¿Cuántos están listos? Le voy a pedir que me dé toda su atención en los próximos minutos. Probablemente usted vaya a escuchar algo hoy que le va a producir libertad, que le va a producir gozo, que le va a producir paz y que va a desarmar cosas en su vida que quizás usted no sabía ni por qué las experimentaba. Vamos entonces a 2 Corintios capítulo 10 versos 3 al 5. Estas son palabras del apóstol Pablo y dice: pues aunque andamos en la carne, evidentemente aquí no se refiere a la carne, a las pasiones, a los bajos deseos, se refiere más bien a la naturaleza humana, que andamos en un cuerpo humano. No militamos según la carne, o según las armas naturales, o según las armas psicológicas, o según las armas del mundo natural, dice, porque las armas de nuestra milicia no son carnales. ¿Cuántos saben que la iglesia, el pueblo de Dios, somos parte de una milicia, la milicia de Dios, la milicia del reino de los cielos? Gloria a Dios. Yo siempre digo esto: nosotros no somos creyentes que vamos en el crucero del amor en dirección a la tierra de la promesa. No, nosotros somos la iglesia y vamos en un buque de guerra. Gloria a Cristo. Amén. En un buque de guerra, gloria a Dios, donde estamos peleando una buena batalla de fe. Por eso dice Pablo: las armas de nuestra milicia. Si hay armas y si hay milicia, hay conflicto. Si hay armas y si hay milicia, hay batallas, hay guerra. Y eso es lo que usted tiene que comprender. Las armas de nuestra milicia no son carnales, no son de este mundo, sino poderosas en Dios. ¿Para qué? Para la destrucción, escuche bien, de fortalezas. Diga conmigo: fortalezas.
derribando argumentos, diga conmigo, argumentos, y toda altivez, diga conmigo, altivez, que se levanta contra el conocimiento de Dios. El propósito es llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Si el objetivo de este conflicto y de esta batalla es llevar nuestros pensamientos cautivos a la obediencia a Cristo, esto indica que es posible que dentro de nosotros mismos, en el nivel de nuestros pensamientos, haya cosas que no se someten y no se sujetan al señorío de Jesús. Entre esas cosas encontramos, como ya lo mencionó Pablo, las fortalezas, los argumentos y la altivez. Ahora quiero darle una introducción para que podamos ir desarrollando el tema. Hay una batalla que se libra en lugares celestes entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Como cristianos que creemos la palabra de Dios, no podemos ser ingenuos, no podemos ser ignorantes en relación a la realidad de este conflicto. Es real, existe, y cuando usted lee la palabra entiende perfectamente que en ella hay un sinnúmero de exhortaciones y de consejos acerca de cómo usted y yo tenemos que pelear esta buena batalla de la fe. Lo peor que le puede pasar a un creyente es no creer que él es parte de un conflicto espiritual y que no tome la posición que le corresponde como hijos de Dios en el conflicto con las armas que Dios le dio. ¿Alguien dice amén a eso? Entonces hay una batalla que se libra en lugares celestiales entre el reino de Dios y el reino de las tinieblas. Esto es un conflicto cósmico que existe desde la antigüedad, desde antes aún de la caída, desde antes aún que el mundo existiera. Este conflicto ya era real. Muchas personas piensan que este conflicto está alejado de nosotros, distante de nosotros, por allá en otra galaxia, por allá en otro planeta, quizá sí en algún lugar en la atmósfera de la Tierra, pero distante de nosotros. Y esto no es verdad. Ese conflicto, mis hermanos, está muy cerca, mucho más cerca de nosotros de lo que reconocemos, de lo que imaginamos. El asunto es que muchos cristianos no están conscientes de esta realidad. Las escrituras son claras y nos enseñan que este conflicto también se libra, así como se libra en los lugares celestes, también el conflicto se libra en el área de los pensamientos de las personas, en el área de la mente de las personas. Gloria a Dios. ¿Y por qué los pensamientos, pastor? Porque el enemigo sabe que lo que gobierne la mente de un individuo va a controlar su vida entera. La Biblia dice que como el hombre piensa en su corazón, tal es él. Tú haces lo que piensas, tú vives como piensas, tú te relacionas con el mundo que te rodea como piensas. Tu mente es en alguna forma el centro operativo de tu vida. El enemigo sabe perfectamente eso. Sabe que lo que gobierne la mente de un individuo va a gobernar su vida entera, y por esa razón el combate para ocupar este territorio en cada uno de nosotros. El propósito será tener el control, ser, escuche esto, la principal influencia de nuestros afectos y de nuestro comportamiento. Ese es, mis hermanos, su objetivo. Gloria a Dios. Sus mayores esfuerzos se concentran en controlar esta área de nuestro ser. Y escuchen, no importa que seamos cristianos, alguna gente cree que eso nos exime del conflicto. Yo soy cristiano, yo soy creyente, yo soy nacido de nuevo, yo voy a la iglesia. Eso no impide que el enemigo ataque tu mente. Eso no impide que el enemigo trate de tener un bastión dentro de tus propios pensamientos. No importa que seamos cristianos, no importa que creamos Jesús, si nuestra mente no es renovada y educada por la palabra de Dios, si nuestra mente no está en armonía con los pensamientos y la voluntad del Padre, tú y yo no vamos a caminar en libertad. Esa es la realidad. Tú y yo no vamos a caminar en victoria. Aún sin darnos cuenta, va a haber áreas en nosotros que permanecen en enemistad y en oposición a Dios. Por eso hay que llevar cautivos todos nuestros pensamientos a la obediencia del Señor Jesucristo.
Ahora, de acuerdo a 2 de Corintios capítulo 10 versos 3 al 5, estos pensamientos o estos ataques, estas estrategias del enemigo se dividen en tres ramas. La primera de ellas es, diga conmigo, las fortalezas. Ponme el verso siguiente y me lo dejas ahí. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. El segundo tipo de pensamientos son los argumentos mentales que aparecen en el siguiente verso, derribando argumentos. Vea que el verso anterior dice destrucción de fortaleza. Las fortalezas deben ser destruidas. Los argumentos tienen que ser derribados. Que ese es el segundo tipo de pensamientos. Y el tercero es toda altivez que tiene una característica: se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Los ataques, escuche bien, hemos estado hablando de cómo muchas veces los demonios buscan acceso a nuestra vida, a nuestras circunstancias, a nuestra mente. Los ataques de los demonios contra nuestros pensamientos tienen por objetivo edificar dentro de nuestra mente alguna de estas tres cosas que le mencioné: fortalezas, argumentos o altivez. De este modo, y escuche, sin la necesidad de estar poseídos. Alguna gente tiene un conflicto con esa cosa. Hay un debate teológico en las redes sociales. Un cristiano no puede ser poseído por un demonio, ni falta que le hace. Porque un cristiano puede ser influenciado en sus afectos, en sus actitudes, en su comportamiento, en su perspectiva de la vida, si los demonios logran poner alguna de estas tres cosas adentro de él: fortalezas, argumentos mentales o altivez contra el conocimiento de Dios. Alguna gente excusa que como los demonios no pueden poseer el espíritu de un cristiano, porque ya nuestro espíritu mora el Espíritu Santo de Dios, porque somos el templo del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Eso significa que estamos exentos entonces de la operación del enemigo en cualquier otra área de nuestra vida. No es verdad, y la palabra es muy clara en este sentido. Pero ¿cuál es la naturaleza y el propósito de estos pensamientos? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Hoy yo te quiero hablar acerca de cada una de estos ataques contra la mente, de estas operaciones del enemigo en la mente, para que tú puedas identificarlos. Hoy nos vamos a meter todos a la tomografía del Espíritu Santo, gloria a Dios. Y la palabra de Dios va a comenzar a revelar en tu corazón si hay algo de esto operando en tu vida, para que tú lo identifiques. Yo he dicho que la mayor victoria del enemigo sería que la gente no sepa que él está actuando en contra de su vida, que la gente no sepa que está siendo atacada por un demonio, que las personas no sepan que el enemigo está actuando en alguna forma oculto. Así que vamos a hablar en primer lugar de las fortalezas mentales. Diga conmigo, fortalezas mentales. Están en el verso anterior y me dejas el verso ahí. La palabra que el apóstol Pablo usa para fortaleza es ojúroma, que significa, escuche esto, fortificar. Fortificar. Las fortalezas en la antigüedad eran lugares construidos con grandes y gruesos muros, con la finalidad de poder contener cualquier ataque que viniera del exterior. Gloria a Dios. Esto con el objetivo de asegurar lo que estaba dentro. O sea, las fortalezas eran lugares que estaban amurallados fuertemente. El propósito de la fortaleza era garantizar el nulo acceso hacia el interior. Y Pablo, cuando habla de las fortalezas mentales, usa esta palabra, ojúroma, fortificar, fortaleza. Una fortaleza mental, mis hermanos, escuche esto, no es un simple mal pensamiento que aparece de repente en tu mente. Es más bien un sistema de creencias. Un sistema de creencias, un patrón de pensamiento que está fuertemente arraigado en tu mente. Esto es lo que conocemos como una mentalidad. ¿Tú has escuchado esta frase mentalidad o esta palabra mentalidad, verdad? Hay gente que tiene una mentalidad
de éxito, hay gente que tiene una mentalidad de esfuerzo, una mentalidad de prosperidad. Bueno, también hay gente que tiene una mentalidad de pobreza. También hay gente que tiene una mentalidad de derrota o de baja estima. Porque las fortalezas no son un simple pensamiento que aparece hoy y se va mañana, sino más bien es un sistema de creencias, un patrón de pensamiento, una mentalidad que se ha atrincherado adentro de la mente de una persona. Y esta fortaleza funciona de dos maneras. Primero, como un castillo, escuche bien, que le proporciona a los demonios, ¿sí?, a los demonios un lugar seguro desde donde gobernar nuestra vida. Ese castillo está construido de mentiras que hemos aceptado a lo largo de nuestra vida, mentiras acerca de nosotros mismos, de Dios o de las circunstancias, pero también puede estar hecho de traumas o experiencias negativas del pasado que como ladrillos han ido edificando este lugar seguro, esta fortificación, esta fortaleza para que el enemigo pueda operar con libertad desde adentro sin que nos demos cuenta. Esa es la primera forma en la que opera una fortaleza, como un castillo que le proporciona a los demonios un lugar seguro dentro de nuestra mente desde donde gobernar nuestra vida. Ahora, la segunda forma es: una fortaleza funciona como una prisión que encierra a la persona en ciclos de miedo, de adicción, de inseguridad, de inmoralidad o hasta de falsa religión. Dentro de este tipo de fortalezas podemos encontrar el orgullo, podemos encontrar la impureza sexual, podemos encontrar el doble ánimo, podemos encontrar la mentalidad de pobreza, podemos encontrar el menosprecio, la violencia, el engaño, y esto solo por mencionar algunos. Es importante comprender que una fortaleza no se edifica de la noche a la mañana, así como una construcción de estas no se edifica de la noche a la mañana. Gloria al Señor. Se construye ladrillo a ladrillo a través de experiencias negativas frecuentes, heridas no sanadas, mentiras aceptadas, hábitos arraigados, traumas de la niñez o de la juventud, actitudes o emociones negativas que limitan grandemente la vida y la conducta. Pastor, ¿cómo yo puedo identificar si tengo una fortaleza en mi vida? Todo aquello que no puedes cambiar a pesar de muchos intentos, que te mantiene cautivo o limitado en alguna forma, seguramente es una fortaleza. Es el tipo de cosas que, si tú ya la descubriste o si tú ya la identificas en tu vida, si ya identificas ese patrón, ese comportamiento, ese hábito destructivo, y quizás ha operado en ti desde hace mucho tiempo, has tratado de cambiarlo, has hecho muchas cosas y prevalece y permanece, se convierte como en un hombre fuerte que aparenta ser invencible y destructible. Hay muchas personas que viven frustradas hoy porque hay hábitos destructivos o patrones de pensamiento en su conducta que no pueden cambiar. No quisiera ser así. Yo no sé por qué soy así, por qué me comporto así, por qué hago esto. Yo no quisiera actuar de esa forma, yo no quisiera estar atado a esto. Y luchan, se esfuerzan, trabajan, han buscado alguna salida, alguna herramienta de libertad y no la encuentran. Parece que eso es como ese juguete de plástico inflable que tiene un contrapeso en la parte de abajo y cada vez que lo golpeas se va hacia atrás, pero vuelve a levantarse otra vez. Y lo golpeas otra vez y va atrás, pero vuelve a levantarse. Y tú dices, bueno, esta cosa. Hay gente que está frustrada por cosas en su vida que quisiera cambiar y no puede, por hábitos destructivos en su vida que quisiera dejar y no puede, patrones de pensamiento que quisiera abandonar y no puede. Por eso muchas personas experimentan frustración. Te voy a poner un ejemplo. Es un ejemplo hipotético, y para el ejemplo hipotético escogí un nombre al azar, ¿ok? Nadie se sienta hoy identificado o como que le estoy hablando a alguien en particular. Solamente escogí el nombre para que usted tenga un ejemplo práctico. Pedro y alguien voltea a ver a Pedro. Pedro es un ser hipotético. Creció
viendo a su padre maltratar psicológica y físicamente a su madre. Desde niño, año tras año, la misma escena. Cuando él eventualmente formó su propio hogar y se casó con una mujer, él juró para sí mismo que él sería diferente. Pero ¿qué pasa? A los pocos meses de casado se descubrió a sí mismo levantando la voz de la misma forma que lo hacía su padre, controlando, intimidando, siendo violento con su esposa. Lo intentó todo, prometió cambiar, pidió perdón, lloró genuinamente y volvía a caer. Luego alguien le predicó de Cristo, llegó a los pies del Señor, nació de nuevo, pero por alguna razón ese patrón de comportamiento seguía ahí. Eso, mis hermanos, es una fortaleza. No es falta de sinceridad, no es falta de amor, es una estructura de pensamiento edificada durante décadas que le dice a él inconscientemente: así se trata a una mujer. Porque así es como él creció viendo a su padre tratar a su madre. Y sin él darse cuenta está repitiendo el mismo patrón. Pedro no necesita más fuerza de voluntad. En algunas ocasiones, cuando este tipo de fortalezas golpean los hogares, los matrimonios, y hay un conflicto, y hay inclusive personas que pueden abandonar el hogar porque esto ha llegado demasiado lejos. La persona real no es que la persona no quiere cambiar, no es que la persona no se da cuenta de su problema, no es ni siquiera que la persona disfrute de ser así. No, mis hermanos, no es fuerza de voluntad. Lo que se necesita es que esa estructura sea demolida desde la raíz por la palabra de Dios y por el poder del Espíritu Santo. Escúcheme bien, iglesia, hay cosas en nuestra mente que no cambian simplemente porque seamos positivos. Hay cosas en nuestra mente que no se rompen simple y sencillamente porque ya no quiero ser así. No. Por eso Pablo dice en la escritura que leemos: las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción. Diga: destrucción. ¿Qué se necesita hacer con una fortaleza? Destruirla. Y no se puede destruir con psicología. Y no se puede destruir con humanismo. No se puede destruir ni siquiera con buena educación. No se puede destruir con estudio, con preparación. No se puede destruir con inteligencia emocional. Necesita armas sobrenaturales de Dios. Son las únicas cosas que pueden destruir las fortalezas. Por eso Pablo nos enseña: las armas de nuestra milicia son poderosas en Dios para la destrucción de esas fortalezas. El gran Andrew Murray decía en sus escritos sobre la vida cristiana interior que la derrota persistente del creyente rara vez será un problema de su voluntad. Repito, esto lo dijo Andrew Murray. Si usted quiere leer buenos libros cristianos, lea a Andrew Murray. En sus escritos él hablaba que la derrota persistente del creyente rara vez es un problema de voluntad, sino de una mente que aún no ha sido completamente rendida al señorío de Jesucristo. La fortaleza no es simplemente un mal hábito, es una estructura de pensamiento que ha tomado autoridad ilícita sobre nuestra voluntad. Por eso no basta con solo querer cambiar, es necesario que la mente sea transformada y liberada por el poder del Espíritu Santo y la palabra de Dios. Denle un aplauso a mi Jesús, por favor. Número 2, ¿qué sigue? Argumentos. ¿Quién dijo? Amén, muy bien. 100 puntos. Diga: argumentos. Pero dígalo fuerte: argumentos. Eso, gloria a Dios. Aquí estamos en un campo de entrenamiento militar del Espíritu Santo, gloria a Dios. Argumentos. Esta palabra argumentos se traduce de la palabra griega logismos, que significa razonamientos. Básicamente, razonamientos. Quiero que piense en el argumento como esto: si la fortaleza es el castillo, los argumentos son los guardias y los cañones que defienden ese castillo. Acabamos de hablar de la fortaleza. Si la fortaleza es el castillo, los argumentos son los guardias y los cañones que defienden ese castillo. Un argumento, todos estamos llenos de argumentos en distintas áreas.
Un argumento es el tipo de pensamiento que sostiene o respalda la posición que tenemos acerca de algún tema o de alguna conducta. El argumento opera como el soporte de una posición o un punto de vista. Es una clase de pensamiento que defiende o justifica una postura. Podemos decir que esta base es un argumento y sostiene esta plataforma. O sea, lo que sostiene esto es justamente la estructura debajo. Así funcionan los argumentos, funcionan para sostener pensamientos, actitudes, comportamientos, hábitos, opiniones. Amén. Un argumento es la clase de pensamiento que defiende o justifica una postura. Yo le voy a explicar. Los argumentos funcionan brindando defensa. No necesariamente se apoyan en la verdad, y ese es el peligro de los argumentos. Los argumentos se pueden apoyar en experiencias o en opiniones personales. Un claro ejemplo de un argumento son las excusas. Diga conmigo, excusas. Las excusas son argumentos. Por ejemplo, le voy a hablar de algunos aquí. Esto yo lo he escuchado. Estos argumentos que yo le voy a compartir son reales. Los he escuchado a lo largo de 20 años muchas veces. Gente que dice: ¿para qué orar si Dios sabe todo lo que yo necesito? Ese es un argumento común. ¿Para qué orar? Digamos que la actitud es ¿para qué orar? Pero el argumento es: si Dios sabe lo que yo necesito. Como esta persona cree que Dios sabe lo que ella necesita, cree que no necesita orar. Así que el argumento sostiene su postura en relación al tema de la oración. ¿Cuántas personas usted ha escuchado que dicen: yo soy así porque sufrí mucho de niño, mamá soy Paquito, ya no haré travesuras? ¿Quién se sabe ese poema? Tengo que renovar mi repertorio, ¿verdad? Yo soy así porque sufrí mucho de niño. Ahora, ¿cuál es el argumento? Sufrí mucho de niño. ¿Qué es lo que sostiene ese argumento? Así soy. Así soy. Yo sé que usted sí entiende. Usted entiende de memes. La señora que alguien le pregunta: ¿y por qué usted es tan enojona? Así soy. ¿Y pero por qué usted es tan enojona? Así soy. ¿Pero por qué se enoja tanto? Así soy. O sea, la postura, la posición, la actitud es: así soy. ¿Cuántos probablemente aquí mismo tienen esta misma posición? Así soy. Pero detrás del así soy hay un argumento. Así eres, ¿por qué razón? ¿Cuál es tu argumento? ¿Cuál es la postura que sostiene el que tú seas así? Bueno, muchas veces la gente dice: yo sufrí mucho de niño, yo sufrí mucho trauma. Entonces el argumento sostiene su postura, su actitud. Así soy. Otro muy común que lo he escuchado, yo creo que lo he escuchado muchas veces: pastor, yo no necesito congregarme porque Dios está en todas partes. Alguien hace así: eso es lo que yo creo. Yo no me congrego, pastor. ¿Para qué yo voy a la iglesia si Dios está en todas partes? Bueno, ¿cuál es la actitud? Yo no me congrego. ¿Cuál es el argumento? Dios está en todas partes. Mientras la persona siga pensando que efectivamente Dios está en todas partes, pero Dios no se manifiesta en todas partes. Mientras la persona siga manteniendo el argumento, su postura incorrecta de no congregarse va a permanecer ahí. Entonces vemos claramente que una actitud, un hábito o una conducta se defiende por medio de un argumento que siempre lo justifica. Y siempre que existe el argumento, la persona va a mantener esa postura o curso de acción. Siempre. Los argumentos pueden erróneamente justificar cualquier acción. Una persona es violenta y tiene una razón. Una persona es chismosa, tiene una razón. Una persona le gusta mucho hacer fraudes, hay una razón.
Casi todas las cosas que hacemos, aun las incorrectas, están justificadas por un argumento. Y aunque estas acciones sean claramente contrarias al carácter de la voluntad de Dios, siempre que existe el argumento, la persona va a mantener ese curso de acción. Yo quiero que usted sepa esto. Nunca vamos a tratar de cambiar aquello que defendemos por medio de un argumento. Nunca vas a tratar de cambiar aquello que tú defiendas por medio de un argumento. Por eso, si hay algo erróneo que tú crees en tu mente y hay un argumento que lo sostiene, esto en tu mente nunca va a cambiar hasta que tú derribes el argumento. Hasta que el argumento sea derribado por la palabra de Dios. Tú y yo nunca vamos a ser libres de lo que excusamos. Nunca experimentaremos verdadera libertad mientras creamos que no podemos alcanzarla. Gente que, por ejemplo, cree que no puede prosperar porque no tiene las suficientes oportunidades, o porque no tiene el mejor trabajo, o por la crisis, solamente está argumentando. ¿Por qué? Porque hay personas que sí están prosperando en el mismo entorno en que la persona se encuentra. Aún dentro de las propias iglesias hay personas que crecen espiritualmente, que maduran, que se desarrollan, y hay personas que no. Están escuchando lo mismo, están en la misma atmósfera, les predica el mismo pastor gritón, y sin embargo uno crece y el otro no crece. Siempre que pasa eso, gloria al Señor, probablemente hay un argumento. Aleluya. Estas personas se atan a su condición aun cuando no sea la voluntad de Dios. Y le voy a poner otro ejemplo, pero a esta persona le vamos a poner Carmen. Carmen lleva 15 años en la iglesia, conoce la Biblia, ama a Dios, pero su vida de oración es casi inexistente. Cuando alguien le señala esa área, ella tiene una respuesta lista. No, es que yo hablo con Dios todo el día mientras lavo, mientras manejo, mientras trabajo. Yo no necesito estar arrodillada 1 hora para que Dios me escuche. Eso es un argumento. Y hay algo de verdad en la superficie, lo suficiente para que suene razonable, pero en el fondo ese razonamiento está protegiendo una zona de comodidad espiritual. Y así es como muchas personas justifican la mediocridad espiritual. Hay argumentos que sostienen esa actitud en tu vida, así como Carmen, que ese razonamiento protege su zona de comodidad espiritual. El argumento no la deja ver su necesidad real, y mientras lo mantenga, eso nunca va a cambiar. Tú y yo nunca vamos a ser libres de lo que seguimos justificando. ¿Alguien dice amén? ¿Ya te está pasando en la tomografía? ¿Ya está pasando por ahí? Está recorriendo el cuerpo, gloria a Dios. Derek Prince, cuando yo le menciono escritores, son escritores que yo leo, que me edifican mucho. Derek Prince solía enseñar que uno de los mayores obstáculos para la liberación no son los demonios de afuera, sino los acuerdos mentales que el creyente ha hecho con la mentira. Cuando argumentamos en favor de nuestra derrota, nos convertimos en nuestros propios carceleros. Nosotros le cerramos la puerta a nuestra propia celda. El argumento en esencia es una alianza con el engaño. Cada vez que una persona dice es que así yo soy, o esto no puede cambiar, está firmando un contrato con su propia limitación. Esos, mis hermanos, son los argumentos. Hablemos ahora de la altivez. Los argumentos, ¿qué hay que hacer con los argumentos? Hay que derribarlos. Y luego habla de la altivez, toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Ahí está la descripción de lo que es la altivez. La palabra en el original es hupsoma, que significa lugares altos o lugares elevados. La Biblia dice que la altivez se levanta por encima del conocimiento de Dios. Este lugar elevado son pensamientos que se establecen en la mente y se oponen o resisten a la palabra de Dios. De hecho, la persona le da a estos pensamientos mayor autoridad en su vida que a la palabra revelada de Dios. En lo profundo de la altivez subyace el orgullo, básicamente. Una persona que le da mayor peso a su opinión que a la palabra. Una persona que le da mayor peso a su punto de vista que a la palabra. Y eso es altivez. La altivez nos lleva a desobedecer deliberadamente la voluntad revelada de Dios. Por ejemplo, cuando la Biblia nos instruye
como dice Lucas 6:37, a perdonar a todos aquellos que nos han ofendido, la altivez elige voluntariamente mantenerse ofendida y permitir el resentimiento de alguna forma en su vida. Eso es lo que hace la altivez. La altivez se eleva a un lugar de autoridad por encima de la palabra de Dios y nos lleva a la desobediencia. Por eso es importante, mis hermanos, comprender que nuestros pensamientos no pueden ser la máxima autoridad de nuestra vida. ¿Alguien dice amén a eso? La palabra de Dios es la máxima autoridad. Si caminamos en altivez, desobedeciendo a la palabra, tarde o temprano vamos a cosechar las consecuencias. Ahora, la altivez no siempre se manifiesta de una forma visible o aparente. Con frecuencia se esconde bajo la forma de una opinión pública. Se esconde debajo del punto de vista o de la interpretación personal que se eleva por encima de la instrucción de Dios y desplaza a las escrituras. Es como un sentir de que la palabra de Dios aplica para otros, pero no para mi situación específica. En definitiva, la altivez es la declaración sutil del corazón humano que dice: mi manera de ver esto es más válida que lo que Dios dice. Y le voy a dar el ejemplo ahora de Miriam. Gloria a Dios. Ya conocimos a Pedro. Ya conocimos a ¿quién? Gloria a Dios. Eso sí se lo aprendió. Y ahora vamos a conocer a Miriam. Miriam descubrió que su amiga cercana hablaba de ella a sus espaldas. Lo que sintió como una traición real, dolorosa. Otras personas le dieron testimonio. Oye, ya sabes que tu amiga dijo esto de ti. Esos hermanos bien intencionados que vienen con una tremenda carga por dividir. Oye, ya sabes lo que dijo fulanita de ti o fulanito. Porque su amiga con la que tuvo este conflicto también está en la iglesia. Cuando el pastor predica sobre el perdón, ella asiente con la cabeza, pero por dentro hay una voz que dice: eso aplica para ofensas normales, pero lo que me hicieron a mí es diferente. Dios entiende que yo no puedo perdonar esto. Cuando la palabra, mis hermanos, es absolutamente clara. Mateo 6:15 dice: si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre que está en el cielo perdonará tus ofensas. No hay asterisco, no hay excepción por la magnitud del daño. Pero Miriam ha levantado su dolor, su lógica y su sentido de justicia por encima de la instrucción de la palabra de Dios. No lo niega abiertamente, simplemente lo suspende para su caso particular. Eso es altivez. Lo que yo creo acerca de mi caso está por encima de lo que la palabra me aconseja o me dirige a hacer en esa situación. Eso es altivez. Se levanta contra el conocimiento de Dios. Es la altivez en su forma más común y peligrosa. No es la del rebelde que desafía a Dios a la cara, sino la del creyente herido que le pide a Dios que haga una excepción con su situación. El problema es que la palabra no funciona por excepciones. Y mientras ese pensamiento ocupe el lugar más alto, Miriam va a vivir atada, no por su enemiga que habló de ella, sino por su propia altivez. Esa Miriam. Vamos a pasar ahora a la segunda parte del mensaje: cómo derribar fortalezas, argumentos y altivez. ¿Cuántos quieren hoy aprender, gloria a Dios, a derribar fortalezas? Si usted está enojado hoy por alguna razón, el escáner le detectó algo. El resultado de la tomografía puso en evidencia alguna área por ahí que hay que tratar, hay que derribar, hay que destruir, hay que quebrantar. ¿Cómo podemos derribar fortalezas, argumentos y altivez? El principio está en Juan capítulo 8 verso 32. Jesucristo el Señor dijo: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Cuántos dicen amén? Diga: conoceré la verdad y la verdad me hará libre. Este es el principio que rige nuestra victoria en esta área. Y me
impacta mucho que Jesús habla de la verdad como el arma que liberta nuestra vida contra los pensamientos destructivos que nos atan y que nos mantienen en derrota. El pasaje indirectamente nos enseña que la mentira es la fuente de toda cautividad. La mentira, mis hermanos, es la fuente de toda cautividad, y por eso la verdad es siempre la más poderosa estrategia. Las fortalezas, los argumentos y la altivez, todos están fundados sobre la base de algo que es mentira, sobre la base de algo que no es la verdad revelada de Dios. Por eso Jesucristo dijo: cuando conozcan la verdad. Ahora, conocer la verdad, mis hermanos, es un proceso. Cuando tú creíste en Cristo, conociste la verdad de la salvación. Pero hay muchas otras verdades que la palabra de Dios nos enseña y que van liberando otras áreas de nuestra vida. Tú y yo vamos siendo limpiados por la palabra, gloria a Dios, gradualmente. Tú y yo vamos siendo liberados por la palabra gradualmente. El objetivo es que los hijos de Dios vayan de gloria en gloria, los hijos de Dios vayan creciendo de poder en poder, que nuestra vida vaya experimentando cada vez mayor peso de libertad en todas las áreas. Yo sé personalmente que hay áreas donde yo estoy creciendo y necesito esa libertad plena, pero es la verdad, mis hermanos, la que realmente me hace libre, porque ilumina la oscuridad, que es donde se oculta el engaño o la mentira del enemigo. Para experimentar el poder de la verdad revelada de Dios y ser libres de toda fortaleza mental, tú y yo tenemos que estar dispuestos a hacer lo segundo más importante después de ser salvo. Pastor, dígame, ¿qué es lo segundo más importante después de ser salvo? Renovar tu mente con la palabra de Dios. Eso es lo segundo más importante. Es triste, mis hermanos, que la mayoría de los cristianos se quedan a la mitad. Se conforman con ser salvos, saber que van para el cielo porque han creído en el Señor Jesucristo, y eso es suficiente para ellos. No se dan cuenta de que la fe en el Señor Jesucristo, que le abre la puerta a la salvación y al nuevo nacimiento, es la puerta que se abre para entrar al reino de Dios y para comenzar una vida donde tú y yo somos transformados de gloria en gloria hasta ser hechos conformes a la imagen del Hijo de Dios. Es una vida de transformación constante. Lo segundo más importante después de ser salvo es renovar tu mente con la palabra de Dios. Y para esto tenemos que estar dispuestos a someter nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo, a humillarnos si fuera necesario, dándole a la palabra de Dios la máxima autoridad sobre nuestra vida. Tenemos que permitir, mis hermanos, que nuestros pensamientos no sean los que rigen nuestra vida o nuestra conducta, sino que sean los pensamientos de la palabra de Dios. Así que hay básicamente 7 formas en las cuales tú y yo derribamos, destruimos argumentos, fortalezas y altivez. El primero, ahondo un poco más en él, porque es la renovación de la mente mediante la palabra de Dios. Romanos capítulo 12, verso 2. El apóstol Pablo establece el camino con una gran claridad. No se conformen a este siglo, no adopten la forma de este siglo, sino experimenten transformación por medio de la renovación de su entendimiento. Y esta palabra griega, que se traduce transformar aquí, es metamorfo, de donde viene la palabra metamorfosis. Es el mismo proceso por el que una oruga se convierte en mariposa. No se trata de una mejora superficial, sino de una transformación radical desde adentro hacia afuera. Metamorfosis por la renovación de la palabra de Dios es una transformación que viene desde adentro y hacia afuera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, mis hermanos, no es simplemente información, es el bisturí del Espíritu Santo. Hoy la palabra de Dios está cortando esas cosas. Hebreos 4:12 declara que la palabra de Dios es viva y es eficaz
y es más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Esto significa que las escrituras tienen la capacidad sobrenatural de entrar a esos territorios donde ninguna terapia humana puede. Gloria a Dios. Tiene la capacidad de entrar y desmantelar las estructuras del engaño que el enemigo ha levantado durante años. Solo la palabra puede hacer eso, mis hermanos. Ningún coach motivacional. Están de moda los coaches motivacionales. Están de moda los coaches del pensamiento positivo, de la superación personal, de la inteligencia emocional. Nada de eso puede penetrar a las partes más profundas de tu alma y de tu corazón para desarmar las estrategias que el enemigo ha creado en tu propia mente. Nada de eso tiene el poder de derribar la fortaleza, los argumentos y la altivez. Solo el poder de la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Gloria a Dios. ¿Con qué limpiarán, joven, su camino? Con guardar tu palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. La exposición de tus palabras alumbra y hace entender aún a los más simples. Con la palabra de Dios fueron hechos los cielos y la tierra. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. La palabra tiene el poder, gloria a Dios, de desarmar los poderes de las tinieblas que operan en tu propia vida y no te das cuenta. La palabra puede destruir la depresión. La palabra puede destruir esa baja estima. La palabra puede destruir ese mal carácter que heredaste de tus ancestros. La palabra puede destruir esa inmoralidad sexual. La palabra puede restaurar esa imagen en tu vida. La palabra que creó los cielos y la tierra, y la palabra que Dios habla, es la palabra que nos transforma, que nos liberta y que nos sana. Dale un fuerte aplauso a mi Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Solo la escritura tiene la capacidad sobrenatural de entrar a los territorios donde ninguna terapia humana puede llegar y desmantelar las estructuras del engaño que el enemigo ha levantado durante años, en algunos casos desde tu niñez. Ese trauma, ese rechazo, esa violación, solo la palabra de Dios puede destruir todos esos lazos invisibles que penetran y que aprisionan nuestro corazón. Gloria a Dios. La renovación de la mente no es un evento, es un proceso diario, una disciplina continua de saturar nuestra mente con la verdad de Dios. Número 2, estamos hablando de las armas de nuestra milicia, que no son carnales sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. La segunda es el nombre de Jesús. Diga conmigo: el nombre de Jesús. Cantábamos hoy del nombre de Jesús. El nombre de Jesús no es simplemente una frase linda para hacer o componer canciones. Las fortalezas, le voy a explicar por qué es importante el poder del nombre de Jesús en esta ecuación. Las fortalezas, los argumentos y la altivez no son posiciones vacías, sino ocupadas por enemigos espirituales. Yo sé que a mucha gente no le gusta hablar de eso, pero a mí sí. Porque leo la Biblia y soy un predicador de la Biblia, no de la psicología moderna. Detrás de las fortalezas, entiéndalo bien, hay demonios. Hay demonios. Detrás de muchos de nuestros argumentos hay demonios. De hecho, muchos de los argumentos que hoy abrazas como tu posición fueron susurrados en tu mente por demonios. ¿Cómo tú crees que Satanás tentó a Cristo en el desierto? Claro, a todos nos gusta imaginar que el diablo simplemente se apareció. En una ocasión yo vi una película donde ellos actuaron la escena de Jesús en el desierto de esta manera. Jesús está en el desierto, le dice que él ayunó durante 40 días y 40 noches y luego tuvo hambre. Entonces se apareció el tentador y entonces aparece Satanás vestido de frac, con un gorro, un bombín. Yo digo, ay, qué buena imaginación tiene alguna gente. La Biblia dice que vino a él el tentador
Yo estoy convencido porque la misma lucha que peleó Jesús y como la peleó es la misma lucha que tú y yo peleamos y también como la podemos ganar. Lo que Jesús no vio fue un ser que se manifestó corporalmente. Es posible que sí, pero el ataque fue contra su mente. Jesús empezó a experimentar pensamientos. Si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Las 3 tentaciones fueron pensamientos que Satanás como dardos de fuego lanzó contra la mente de nuestro Señor para convencerlo y para hacerlo caer y para ser derrotado. El diablo le dijo a Jesús: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Jesucristo dijo: escrito está, no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Usted sabe cuál es la forma en la cual usted y yo combatimos esos pensamientos demoníacos. Tú no los tienes que abrazar, tú no los tienes que creer, y por eso debes conocer la palabra. Si conoces la palabra, cuando viene un pensamiento del infierno lo vas a poder identificar. Si no conoces la palabra, nunca te vas a dar cuenta si ese pensamiento era tuyo, si era del diablo, si era de qué. Pero cuando tú estás expuesto continuamente a la palabra, es mucho más sencillo identificar esos pensamientos para poder decir: escrito está, gloria a Dios, y derribarlos. El diablo vino, atacó a nuestro Señor Jesucristo con pensamientos destructores. Es lo que la Biblia llama dardos de fuego. Esos pensamientos son conocidos en la Biblia como los dardos encendidos del maligno. No son simplemente sugerencias, son pensamientos que tientan, pensamientos con poder, pensamientos que pueden provocar confusión, pensamientos que pueden provocar que una tentación y un deseo de tu carne se vuelva tan intenso que tú caigas en pecado. No son simplemente sugerencias, son pensamientos inflamados con el poder de Satanás, con el poder de los demonios. Son mucho más peligrosos de lo que tú y yo nos imaginamos sin la palabra de Dios. Por eso es, iglesia, quiero repetir esto: las fortalezas, los argumentos y la altivez no son posiciones vacías, no son frases, son pensamientos ocupados por enemigos espirituales. Por esta razón Pablo dice: las armas de nuestra milicia no son carnales. Si estas cosas no fueran espirituales, ¿por qué necesitamos armas espirituales para derrotarlos? ¿Alguien dice amén a eso? Si estas cosas no son espirituales, si estas cosas no se mueven en el mundo espiritual, ¿por qué tú y yo necesitaríamos armas poderosas en Dios para derribarlas, para destruirlas? Pablo dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, esto es, no son naturales, como la psicología, la motivación, el pensamiento positivo. No, eso no funciona contra enemigos espirituales. Eso no funciona contra demonios. Eso no funciona contra espíritus incorpóreos que viven en la tierra con el propósito de dañar personas, de lastimar personas, de tentar personas, de atormentar personas. Las armas son poderosas en Dios. Y para este tipo de enemigos espirituales, el nombre de Jesús no es simplemente una muletilla religiosa para terminar cada una de nuestras oraciones. Te lo pido en el nombre de Jesús, oro en el nombre de Jesús, ay Señor, en el nombre de Jesús. No, mis hermanos, el nombre de Jesús es el poder notarial del cielo en la tierra para echar fuera los enemigos espirituales. Jesucristo dijo: estas señales seguirán a los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios. ¿Alguien dice amén a eso? Gloria a Dios. Tú necesitas entender el poder del nombre de Jesús para que cuando esos pensamientos del infierno vengan a tu mente, tú digas: en el nombre de Jesús todo pensamiento podrido se va ahora. ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible que tú me digas que te atormentan los pensamientos de lujuria y no los derribas con el poder del nombre de Jesús? ¿Cómo es posible que tú me digas que continuamente te golpean imágenes de naturaleza sexual o sensual y tú no los eches fuera en el nombre de Jesús? Yo muchas veces voy por la calle y siento shock, como una flecha que atraviesa. Muchas veces en sueños el enemigo está buscando la manera de tendernos una trampa, de abrazar un pensamiento de él como nuestro, para que entonces eso se cultive adentro. Eso es como un huevo de araña dentro de nosotros que luego da a luz una multitud de cosas que no queríamos hacer, no queríamos experimentar.
Viene el pensamiento y digo: Padre, en el nombre de Jesús, todo pensamiento podrido se cae ahora. Toda imaginación sexual, toda fantasía del infierno, en el nombre de Jesús. Usted dígame que soy muy radical, pero yo prefiero ser radical y tener una mente limpia y no tener una mente cautiva por ser un incrédulo. En el nombre, diga en el nombre, diga en el nombre. Los enemigos se sujetan en el nombre. Los demonios se sujetan en el nombre. Gloria a Dios. Los poderes de las tinieblas, los dardos de fuego del maligno, en el nombre de Jesús. Hay que echarlo fuera. Den un aplauso a mi Dios. Aleluya. El nombre de Jesús es el poder notarial del cielo. Cristo nos dio el derecho legal de usar su nombre para ejecutar su voluntad en la tierra. Cuando un discípulo maduro reprende una fortaleza de enfermedad o de adicción en el nombre de Jesús, en el mundo espiritual, es exactamente como si el Cristo resucitado estuviera ahí parado dando la orden. En el nombre de Jesús. Ahora Jesús dijo: no han pedido aún nada en mi nombre, pidan en mi nombre y les será hecho. Estas señales seguirán a los que creen en mi nombre. En mi nombre, en mi nombre. ¿Cuántos creen que hay poder en el nombre? ¿No cantábamos en su nombre? El infierno tiembla. En su nombre. No, gloria a Dios. A veces yo voy en Ferrari y alguna gente va en bocho. Levanta tus manos y di: en el nombre de Jesús soy libre. En el nombre de Jesús soy libre. Di: en el nombre de Jesús yo soy libre. Pon tu mano en la frente y di: en el nombre de Jesús todo pensamiento del infierno se cae. Dilo con confianza. En el nombre de Jesús todo pensamiento del infierno se derriba. En el nombre de Jesús todo espíritu que ataca mis pensamientos, que ataca mi mente, se cae en el nombre de Jesús. Toda insinuación, toda tentación, toda fantasía, toda inmoralidad, todo pensamiento que me lleva a la cautividad, todo pensamiento que no se sujeta al Señor Jesucristo, en el nombre de Jesús lo echo fuera. En el nombre de Jesús proclamo victoria en el área de mi mente y de mis pensamientos. Gloria a Dios, aleluya. Yo creo la palabra de Dios, yo creo la palabra de Dios, yo creo la palabra de Dios. No me importa si alguien más no la cree, no me importa si alguien más se puso muy moderno para no creer en el mundo espiritual, pero yo voy a creer lo que la Biblia dice, porque es aquí donde está mi victoria. Alguien dice amén a eso. Gloria al Señor. Nuestra victoria está en Cristo, nuestra victoria está en el nombre. Usted y yo no tenemos por qué vivir en cautividad, ni en engaño, ni en mentira, ni en depresión, ni en tristeza. Me da tristeza ver a algunos cristianos escribiendo en sus redes sociales: ay, la gente no entiende, los que padecemos la depresión. Digo, ¿qué clase de evangelio está creyendo esta gente? Mi Biblia dice que para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Aleluya. Yo tengo un Cristo que venció la muerte, mis hermanos. Yo tengo un Cristo que venció el infierno. Yo tengo un Cristo que exhibió a los principados y a las potestades públicamente sobre la cruz del Calvario. Yo tengo un Cristo que se levantó de los muertos, fue al infierno, le arrebató al diablo las llaves del Hades y de la muerte, ascendió a los cielos, llevó cautiva la cautividad, se sentó a la diestra de Dios y nos envió el Espíritu Santo. Aleluya. Alguien aquí tiene el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Levanta tus manos a Él. Aleluya. Hay poder en el nombre. Hay poder en el nombre. Y si tú vives en cautividad de pensamientos, de fortalezas, de argumentos, de altivez, no has sido llamado a eso. Has sido llamado a la victoria, has sido llamado a la libertad. Pero tienes que conocer cuáles son las armas que son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y si tú crees que el nombre de Jesús aterroriza a Satanás, espera a saber lo que él siente cuando tú mencionas la sangre del pacto eterno. Aleluya. Alguien aquí le da la gloria a Dios. Apocalipsis 12:11 revela cómo la iglesia primitiva derribaba al acusador. Ellos no decían: ay, diablo, pórtate bien. Estos le han vencido por medio de la sangre del Cordero
y la palabra del testimonio de ellos. Esa palabra del testimonio es precisamente lo que le da autoridad o poder en la sangre de la tierra, porque la sangre tiene una voz. La Biblia dice que la sangre rociada habla, quiere decir que la sangre es una voz legal en la tierra que declara veredicto, declara consumado es, declara que Cristo venció, declara que hemos sido lavados, que hemos sido santificados. Es la sangre la que le dice el destructor: aquí no puedes entrar, gloria a Dios. Es la sangre la que le dice a los demonios: aquí no pueden permanecer, aleluya. Es la sangre la que le dice a la enfermedad: en este cuerpo no te puedes quedar, aleluya. Es la sangre, miren, la sangre aterroriza a los demonios, la sangre aterroriza a los poderes de las tinieblas, porque la sangre es el sello de la victoria de Cristo en la cruz sobre todo el infierno y sobre toda la muerte. ¿Usted sabía que el arma favorita de Satanás para construir logismos, argumentos, es la condenación? El principal enemigo de tu fe no es la incredulidad, es la culpa. Mientras Satanás te mantenga con una conciencia culpable, tú no puedes ejercer una fe poderosa. Por eso Satanás es el acusador de los hermanos, no el destructor de los hermanos. El acusador. Un acusador es un testigo legal, como el fiscal en un caso, cuya función es comprobar que la persona acusada realmente ha cometido un crimen. El fiscal tiene que convencer al jurado y al juez de que ese hombre que está ahí sentado en el banquillo de los acusados es realmente culpable. Y sabe, éramos culpables, pero la sangre del Cordero, alguien dice amén a eso, pero la sangre de Jesucristo nos lavó, nos limpió de nuestros pecados. La sangre del Cordero cambió nuestro estatus legal delante de Dios, de culpables a justos, culpables a justificados. Así que la Biblia dice que la sangre rociada habla mejor que la de Abel. La sangre es un testigo en la tierra, un testigo que habla en la tierra a favor de aquellos a quienes cubre. Y qué tremendo es que dice la palabra que Él anuló, Dios el Padre anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó de en medio y la clavó en la cruz. ¿Sabes que esa acta de los decretos era precisamente tu caso? Tu caso. Cuando en el tribunal el fiscal está tratando de convencer al jurado y al juez de que esa persona sentada en el banquillo es culpable, se presenta un caso, se construye un caso, hay una carpeta, hay un expediente. Ay, te re loco y gloria a Dios, aleluya. Ese expediente, gloria al Señor, es el que tiene el récord de tu pasado, el récord de tu debilidad, el récord de la razón por la cual los demonios te podían oprimir, los demonios te podían atormentar, del por qué la maldición podía venir a tu vida, del por qué las maldiciones generacionales te podían tocar. En ese expediente estaban todas las razones que Satanás usaba para decirle a Dios: tengo derecho legal sobre él, tengo derecho legal sobre su casa, tengo derecho legal sobre su familia, tengo derecho lugar sobre su descendencia. Pues mi Biblia dice que Dios anuló el acta de los decretos que había contra nosotros, la quitó de en medio, la clavó en la cruz. Satanás no tiene caso contra ti, porque el expediente Dios lo clavó en la cruz del Calvario. Apláudele a mi Jesús, aleluya. Yeah. Aleluya. Aleluya. La sangre ha borrado nuestro pasado, iglesia. La sangre ha borrado nuestro récord. La sangre nos da un estatus diferente delante de Dios. Cuando el fiscal dice: ahí está el culpable, el juez dice: ¿cuál culpable? Yo no veo ninguno. Cuando el fiscal dice: ahí el culpable de todos los crímenes que se le imputan, el juez dice: ¿cuál culpable? Ahí no hay ningún culpable. Ahí lo que hay es una persona que ha sido redimida por la sangre del Cordero. Ahí lo que hay es una persona que ha sido justificada del pecado por la sangre que oh Padre, bendita sangre que me da la victoria. Gloria a Dios contra el espíritu de la acusación, contra el espíritu de la culpa. Satanás no me puede acusar. Por eso la Biblia dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero si tú no conoces la verdad, Satanás te va a acusar y tú lo vas a creer, y vas a vivir con culpa y no vas a poder creer. Y cuando te quieras acercar a Dios te va a dar pena, te vas a sentir indigno, no vas a hablar con confianza.
No entiendes el poder de la sangre. La sangre habla a tu favor. La sangre te hace a ti el destinatario de la gracia y del pacto. La sangre te identifica a ti en la tierra como heredero de Dios y como heredero con Cristo. Aleluya. La sangre te identifica a ti como hijo de Dios. Los ángeles saben a quién tienen que cuidar porque ven la sangre en tu vida. Gloria a Dios. El destructor sabe con quién no se tiene que meter porque ve la sangre en tu vida. Aleluya. Y cuando el diablo ve la sangre, pero tú tienes que creer. Tú tienes que dice la palabra que estos le han vencido por la sangre del Cordero y la palabra de su testimonio. Cuánta controversia hoy en el mundo evangélico por el tema de rociar la sangre. Deja de oír gente sin revelación. Rociar la sangre es básicamente dar testimonio de su poder con nuestra boca, en nuestra vida y en nuestras circunstancias. Antes, para rociar la sangre de corderos inocentes, se usaba de un ramillete de plantas sumergido en la sangre de un animal, y con ese ramillete se cubrían las puertas, las ventanas. Dios le dijo al pueblo que hiciera eso. Ellos usaban un hisopo. Eso era un hisopo, un ramo de planta para usar la sangre. Pero hoy yo, tú, nuestro hisopo en nuestra boca. Gloria a Dios. La palabra de nuestro testimonio. Cuando decimos: por la sangre soy redimido, por la sangre soy justificado, por la sangre soy un hijo de Dios. Tú estás aplicando la sangre a tu vida y a tu casa. Dale un fuerte aplauso al Rey. Vamos a aplaudirle a Jesús. Yo tengo victoria por la sangre. Yo tengo victoria por la sangre. Yo tengo victoria por la sangre. Oh, gloria a Dios. La sangre de Cristo es el arma que silencia, cierra la boca del acusador. Cuando la mente es bombardeada por la culpa, el creyente levanta el arma testificando: soy justificado y limpio por la sangre de Jesús. Y el diablo no tiene ningún derecho legal sobre mí. La maldición no tiene ningún derecho legal sobre mí. Ningún demonio del infierno tiene derecho legal sobre mí. Ningún pensamiento podrido o haya lugar en mi mente. Y luego la cuarta arma, que finalmente la sangre nos lleva a la cuarta, que es la oración, el arma que mueve los cielos. La Biblia dice que tú y yo tenemos libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué razón? Porque somos cristianos, porque somos buenos, porque somos de Maranata, porque estudiamos en el instituto bíblico, porque nos aprendimos Juan 3:16. Gloria a Dios, porque cantamos en la alabanza, porque somos el líder, porque somos el diácono, porque somos el pastor, el maestro de la escuela dominical. No, la Biblia dice que tenemos libertad para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesucristo. Nadie puede accesar al trono de la gracia sin la sangre. Tú no puedes acercarte a Dios creyendo que eres lo suficientemente bueno para que Él te reciba. Nadie es lo suficientemente bueno, ni siquiera San Pablo ni San Pedro. Ellos también necesitaron la sangre. De hecho, los santos del Antiguo Testamento que aguardaban en el seno de Abraham a que Cristo derramara la sangre y la llevara al trono de la gracia, ni siquiera Abraham, ni siquiera Moisés. Padre, qué poderoso, qué poderoso. Alguien sabe que el Espíritu Santo está en este lugar, aleluya. Oh, ni siquiera Isaías, ni siquiera Josías, los grandes profetas, los grandes reyes, oh, gloria a Dios, los patriarcas, ni Abraham, ni Jacob, ni Isaac, ninguno de ellos podía entrar en el cielo. Ninguno, pastor, ni Abraham, el amigo de Dios, no. Pero Moisés, el que vio cara a cara a Dios en el monte Sinaí, Dios le entregó las tablas de la ley, no. Isaías, al que Dios le quemó los labios con el fuego, el carbón encendido del altar, no. Entonces, ¿quién podía? Nadie. Y Jesús dice en la Biblia que cuando descendió a los infiernos o al centro de la tierra, Él llevó cautiva la cautividad. Y cuando dice que llevó cautiva la cautividad, se refiere a que todas estas personas estaban esperando en un lugar en el centro de la tierra llamado el seno de Abraham, que era un lugar que se le conocía también como el paraíso. Un lugar específico en el centro de la tierra donde ellos aguardaban en reposo y en paz hasta el día que Jesucristo presentara la sangre y la rociara en el lugar santo, para que entonces ellos pudieran entrar. ¿Cómo? Igual que usted y yo, por la sangre. ¿Alguien dice amén a eso? Ellos tuvieron que esperar la sangre para entrar. Y hoy tú y yo también tenemos la sangre para entrar en el trono de la gracia, para orar, para interceder. Gloria al Señor. Tú puedes orar por libertad. Tú puedes orar por libertad. E.M. Bounds, quien dedicó su vida a enseñar sobre la oración, afirmaba que la oración es la palanca que mueve a Dios. Y esta dimensión es inseparable de la guerra espiritual de la mente.
Porque cuando el apóstol Pablo en Efesios 6 describe la armadura completa del creyente, concluye con la instrucción, orando, verso 18 de Efesios 6, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, con acción de gracias. ¿Sabe por qué mucha gente, aún con mucho conocimiento, permanecen cautivos a fortalezas, argumentos y altivez? Porque la guerra no se gana solo con conocimiento teórico. Requiere de la dimensión sobrenatural que únicamente la oración proporciona. Estar en la presencia de Dios. Y cuando tú y yo oramos, no solamente le estamos hablando a Dios, estamos tomando una posición activa en el campo de la batalla espiritual. Gloria a Dios. Es la oración la que transforma este conocimiento de la palabra de teórico a revelado. Es en la oración donde el Espíritu Santo ilumina nuestro entendimiento y nos muestra las fortalezas que debemos derribar. Nos da la gracia para sujetar cada pensamiento rebelde y llevarlo cautivo a la obediencia a Cristo. El poder de la oración. Número 5, las armas de nuestra milicia: identificar y renunciar al engaño. Porque tú no puedes destruir aquello que no identificas, que no sabes que existe. Así que el primer paso práctico para derribar fortalezas, argumentos y altivez es la honesta autoexaminación delante de Dios y su palabra. El salmista oraba, Salmo 139, 23 y 24: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos y ve si hay en mí camino de perversidad y guíame por el camino eterno. Es esta apertura honesta, mis hermanos, delante del Dios Todopoderoso, el preludio necesario para toda liberación genuina. Cuando tú y yo reconocemos el área de nuestra cautividad delante de Dios, cuando tú y yo dejamos de excusar los enemigos espirituales que nos han atormentado por tantos años, cuando tú y yo dejamos de justificar, esconder o culpar a otros de las cosas que nos han tenido prisioneros por mucho tiempo, sea lo que sea, el reconocer delante de Dios con honestidad, con sinceridad, es lo que mueve al cielo también a que nos ayude. Y en este punto hay que renunciar verbalmente al engaño muchas veces. Derek Prince enseñaba que la confesión verbal de la verdad en oposición directa a la mentira es un arma fundamental del cristiano. No basta con dejar de pensar en algo que es falso. Debemos activamente declarar lo que Dios dice que es verdad. Si tu fortaleza dice eres un fracasado, la palabra dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aleluya. Si el argumento dice tú nunca vas a cambiar, la escritura declara de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Esta práctica de confrontar la mentira con la palabra hablada no es misticismo, mis hermanos. Es la aplicación misma de la estrategia de Jesús cuando él usó en el desierto el escrito está. Número 6. ¿Cómo derribamos fortalezas, argumentos y altivez? ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia poderosas en Dios? Mis hermanos, la obediencia como un acto de guerra. Mucha gente no reflexiona en que nuestra obediencia es un arma. Nuestra obediencia es un arma poderosa en el conflicto espiritual, porque el texto que estamos estudiando de 2 de Corintios 10:5 no termina simplemente con derribar los argumentos y la altivez. Termina llevando cautivo todos nuestros pensamientos a la obediencia. Diga conmigo, obediencia a Cristo. Esto nos revela algo crucial. Escuche esto: el destino final de la guerra no es simplemente la ausencia de pensamientos malos, sino la presencia activa de la obediencia en nuestra vida. La libertad no es un vacío, es un territorio ocupado por Cristo y su voluntad. Gloria a Dios. El creyente que cultiva la obediencia radical a la palabra de Dios opera en un nivel de autoridad espiritual que el enemigo no puede combatir. Gloria al Señor. Cada acto de obediencia es un ladrillo que construye la fortaleza de Dios en tu mente, la de Dios, y derriba la del adversario. No esperes sentir la libertad de obedecer. No seas como la gente emocional que dice siento hacer algo. No, tú y yo somos gente de fe, no de emociones. No hay que sentir nada para hacer lo que la Biblia dice. Simplemente tenemos que obedecer. Gloria a Dios. Obedecer para ser libertados. Así funciona el reino de Dios. La obediencia por la fe y luego la experiencia de la promesa. Y termino. Número 7. Alguien dijo gloria a Dios.
la comunidad de la fe y la rendición de cuentas. Finalmente, la guerra de los pensamientos no fue diseñada para ser librada en solitario. Si hay un target favorito de Satanás, es la gente que se aísla, es la gente alejada del rebaño de Dios, es la gente que se distancia de los hermanos creyentes espirituales y de los líderes espirituales que Dios ha puesto para su edificación. Y hay mucho de eso en este tiempo, por razón de que muy poca gente realmente se quiere sujetar y quiere dar cuentas en un ministerio serio. Lo ideal entonces es caminar por tu propia cuenta para no tener que rendirle cuentas a nadie. Ese es el terreno donde la mayoría de las personas son engañadas por Satanás, torcidas a doctrinas extrañas, diversas, perversidades. Ese es el tipo de personas que son o caen presas del engaño y de la mentira. Pero cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, nos damos cuenta de que la iglesia operaba como una comunidad intensa donde se animaban los unos a otros cada día. Y la razón es muy evidente: el engaño prospera en el aislamiento. Si usted ha visto estos videos de cómo los leones cazan, se dará cuenta de que ese es el mismo sistema que usa Satanás. El león persigue a una manada. No tiene posibilidad de atacar a la manada completa, pero lo que él busca es aislar a uno. Y cuando ese se aísla o cuando ese se separa de la manada, entonces él fija su atención en esa única presa y persevera hasta que lo alcanza. En algunas ocasiones usted ve que hay animales, especialmente los animales de gran tamaño, de gran peso, que vienen en manada a defender al que agarró el león y lo comienzan a patear, y en muchos casos lo salvan. En muchos casos lo salvan porque juntos son más fuertes, pero solos son muy frágiles. Por eso es que tú y yo necesitamos también, para prevalecer en esta batalla, ser parte de la familia de Dios. Tener gente cerca de nosotros que nos puedan ayudar, que nos puedan aconsejar, que puedan orar por nosotros, y a quienes también nosotros le podamos abrir nuestro corazón con el propósito de que nos ayuden a encontrar libertad. Dele un aplauso a mi Dios. Gloria a Dios. Termino. La buena noticia que el apóstol Pablo nos comunica en 2 de Corintios 10 es que las armas que Dios nos ha dado son poderosas. No son armas que pueden funcionar bajo las condiciones correctas, son armas que son poderosas. El tiempo presente del verbo es activo, continuo. En Cristo no somos contendientes de una guerra cuyo resultado es incierto. No, somos soldados de un ejército que ya ganó la batalla decisiva en la cruz del Calvario. Y ahora lo que está haciendo es avanzar hasta abarcar completamente el territorio que Cristo ya ganó. La mente renovada no es el punto de llegada del cristianismo, es el campo de batalla donde se expresa y se vive la victoria que Cristo ya compró para nosotros. Cada fortaleza derribada, cada argumento expuesto y rechazado, cada altivez que se somete a la palabra, es una expresión concreta de que Jesús es Señor, no solo en el cielo, sino también en el territorio más íntimo y estratégico que existe en nuestra propia mente. Que la iglesia de Jesús no ceda a este territorio, que seamos la generación que, como los valientes de David, nos suelta la espada hasta que veamos la victoria completa. La promesa hoy, mis hermanos, sigue vigente para ti. Conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Dale un fuerte aplauso a mi Dios. Pero dáselo con pasión, aleluya. Levanta tus manos ahora, Rey. Dale gracias a Dios. Dale gracias si el Señor te habló, y dale gracias por la palabra. Dale gracias porque el Señor te ha dado hoy la estrategia, una de las más poderosas. Dale gracias porque el Señor es bueno, porque el Señor nos habla, porque el Señor nos instruye, porque nos nutre, porque nos muestra el camino, porque no nos deja abandonados a nuestras circunstancias. No somos
No somos una iglesia débil, somos la iglesia de Cristo, contra la cual las puertas del infierno no prevalecerán. Yo oro, Señor, en el nombre de Jesús, que cada uno de mis hermanos, cada persona en este lugar pueda descubrir en esta palabra, Señor, que a libertad hemos sido llamados, que para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Y que si hay, Señor, alguna persona que haya vivido en cautividad, Señor, sepa exactamente cómo es que va a ganar su batalla y su conflicto. Todo para que Cristo sea glorificado y exaltado. Dale la gloria a Dios, aleluya. Padre, oro por tu iglesia, Señor, que la palabra se siembre como una semilla que da fruto al 100 por 1. Que se levante, Señor, en este lugar un ejército, más que una familia, un ejército. Un ejército, más que una comunidad de amor, un ejército poderoso que sabe pelear, que sabe orar, que sabe interceder, que sabe conquistar las almas, que puede predicar el evangelio de poder y de gloria, de autoridad, el evangelio que transforma la vida de la gente, el evangelio que restaura, el evangelio que sana, el evangelio que liberta. No tengamos temor de predicar un evangelio que tiene poder, mis amados hermanos. Pablo decía: yo no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que lo cree. No tengamos temor de decir que el evangelio salva, que el evangelio liberta, que el evangelio transforma vidas, hogares, familias, matrimonios, que las cadenas son rotas, que las adicciones son vencidas, que los pecados son borrados, que los enfermos son sanados. Jesús le dijo a sus discípulos: vayan, resuciten hasta muertos, gloria a Dios. Lleven el reino de Dios, manifiesten el señorío y la autoridad del Cristo, el Todopoderoso. Dele la gloria a mi Rey, por favor. Dele un aplauso al Señor. Hay poder en tu nombre, Jesús, para salvar y liberar. Dilo: hay poder en tu nombre, Jesús, para salvar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar y liberar. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar. Dile: hay poder. Hay poder en tu nombre, Jesús, para sanar. Del Espíritu sean sobre cada uno de ustedes. Que la bendición de Abraham nos alcance y la sangre preciosa de Cristo les cubra. Que tengan excelente semana, feliz domingo, bendecida semana. Les amo muchísimo. Nos vemos pronto. Bendiciones.